Justo en estos días en que estamos discutiendo y viendo al interior de la Iglesia el conflicto generado en torno a Fiducia Supplicans, a este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, firmado por el cardenal Víctor Manuel Fernández y en su primera versión de diciembre también firmado por el Papa, aparece un elemento de distracción muy malo y con un efecto innegable en la situación actual de la Iglesia, y es el redescubrimiento de un libro escrito por el cardenal Fernández cuando era sacerdote y que definitivamente ha consternado a mucha gente. El libro fue publicado o dado a conocer por un blog abiertamente tradicionalista y es un libro que se publicó en 1998 con el título La Pasión Mística, Espiritualidad y Sensualidad. El libro es malísimo, muy malo. Es literalmente pornográfico en los últimos 3 capítulos. Tiene 9 capítulos, menos de 100 páginas. Y se los puedo decir porque me lo tuve que soplar completo, ya que este blog tradicionalista argentino lo hizo accesible completo en PDF, en formato digital. Y para poder comentarlo y para escribir una noticia que me pidieron hacer en inglés, me leí todo el libro. No se lo recomiendo a nadie, salvo a los que necesitan hacer una investigación específica, ¿no? Pero el libro básicamente nos habla de lo impropio que es la mentalidad, la formación teológica del cardenal Fernández. Es un problema. Es un problema que en el libro él incluye, por ejemplo, uno de los capítulos que se llama Mi hermoso ven, y en el que cuenta básicamente el sueño de una chiquilla de 16 años que era estudiante de la escuela donde el entonces padre Fernández era capellán, y le cuenta este largo sueño medio místico, medio erótico, en el que ella acaricia y besa el cuerpo completo de nuestro Señor Jesucristo en el lago de Galilea, y Jesucristo no está vestido. Es el sueño de esta chiquilla de 16 años. Y miren, no voy a entrar a los 3 últimos capítulos finales, que se llaman el orgasmo masculino y femenino, el camino al orgasmo y Dios y el orgasmo de la pareja, porque entra a detalles que nadie puede decir que corresponden a la teología del cuerpo. Simplemente son detalles absolutamente impropios en cualquier libro que se reclame católico, mucho más si viene de un sacerdote. Pero en este capítulo al que me refiero, Mi hermoso ven, entonces padre Fernández cuenta el sueño de esta chiquilla, y él dice que es el sueño de una chiquilla de 16 años que explica la relación entre mística y sexualidad. Aquí planteo una interrogante que copio directamente de una comentarista de Twitter, una columnista católica que se llama Amy Wellborn, y Amy tiene una cuenta de Twitter, tiene una cuenta de blog, es madre de familia, viuda, todavía relativamente joven, y dice: supongamos que este relato es verdad, ¿qué hace un sacerdote de 30 y tantos años en esa época hablando de estas cosas con una chiquilla de 16 años, escuchándolas en detalle y después reproduciéndolas en un libro, aunque no diga el nombre de esta persona? ¿Es eso algo normal desde el punto de vista de la pastoral? Y dice, especialmente con los numerosos casos que hemos tenido de abusos sexuales inspirados en esta falsa mezcla de mística con sexualidad, eso no está bien, dice Amy Wellborn. Y es totalmente cierto, no está bien. Entonces, obviamente, las personas que han publicado este libro la han publicado queriendo dañar al cardenal Fernández. El cardenal Fernández dice que este libro tuvo una sola respuesta para la gente, diciendo: este libro fue escrito a raíz de una conversación con parejas de esposos jóvenes, y que inmediatamente después de publicado yo me di cuenta que podría prestarse a malentendidos, y en consecuencia
pedí que el libro ya no se publicara nunca más por esta editorial mexicana. Pero acá no hay nada que sea malentendido. Los textos son espeluznantes. Son espeluznantes en sí mismos. Acá no hay un malentendido. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el título de este punto de vista, hermano? Donde digo, busquemos la unidad al interior de la iglesia. Y esto lo digo porque mis queridos amigos que son defensores a ultranza del Papa Francisco tienen que entender que la situación actual de la iglesia está complicada por algunas direcciones que ha tomado este pontificado. Nosotros tenemos cardenales conocidos de alta lealtad al Papa Francisco, como el cardenal Sará, el cardenal africano, que ha utilizado citas del Papa para decir por qué Fiducia Supplicans es inaceptable y por qué ha felicitado el cardenal Sará a sus hermanos africanos por las distintas y numerosas conferencias episcopales africanas, obispos y cardenales africanos que han dicho no vamos a aplicar Fiducia Supplicans. No todo puede ser atribuido a gente mala, ultraconservadora, que tiene dinero en Estados Unidos y que está en una campaña contra el Papa. Supongamos que eso es verdad. Y hay gente que está hablando mal del Papa en situaciones realmente o con términos absolutamente extremos. Yo en varias ocasiones he dicho que cualquiera que comenta en mis redes sociales refiriéndose al Santo Padre como Bergoglio, inmediatamente lo bloqueo. Porque Bergoglio, entre comillas, es el Papa Francisco, elegido legítimamente por la Iglesia y por el Espíritu Santo. Y los católicos tenemos que aprender un poquito de historia y comprender que no siempre los papas que gobiernan legítimamente la Iglesia son perfectos y no siempre dicen las cosas adecuadas ni las cosas que a uno les gustaría. Pero eso no cambia en nada que es el pontífice. Pero tampoco ayuda a los defensores completamente ciegos que están constantemente hablando de que la tensión en la iglesia es producto de una conspiración, de los 5, 8 blogs o 20 si quieren, tradicionalistas o semitradicionalistas o críticos del Papa Francisco, porque el Papa Francisco tiene en su defensa importantes medios. Comencemos por los medios seculares. Los medios seculares simpatizan con el Papa Francisco en su gran mayoría. Es constantemente entrevistado, el Papa acepta esas entrevistas, explica sus puntos de vista, está constantemente en la prensa por sus declaraciones, porque cuando viaja tiene la energía de dar las conferencias de prensa y en consecuencia no es que no tenga una prensa favorable. Y cuando nosotros hemos visto un pontificado como el de Benedicto XVI, por ejemplo, que tuvo toda la prensa secular en contra, cada decisión que tomaba, cuando explicó por qué los preservativos no podían ser aceptados por la Iglesia Católica como método de control natal en el viaje al África, lo pulverizaron. La prensa secular no lo soltó en 3 meses. Cuando el mismo Benedicto XVI levantó la excomunión a uno de los 4 obispos ordenados por el cismático Lefebvre, el arzobispo Williamson, la prensa inmediatamente le saltó encima, incluyendo la prensa católica, diciendo que este Williamson era un negacionista, y lo era, del Holocausto. Negaba que el Holocausto judío había acontecido, negaba que los nazis habían matado judíos. Y el Papa Benedicto tuvo que publicar, después de todo este escándalo de que el Papa es un Papa alemán, qué insensibilidad pro-nazi, qué insensibilidad contra los judíos. El Papa tuvo que publicar un documento del Papa Benedicto XVI diciendo que ha sido un error que nosotros no sepamos, que en el Vaticano y que la gente que trabaja conmigo no haya visto en internet mejor quién es Williamson al momento de levantarle la excomunión. Pero ¿por qué hay que suponer mala fe de una decisión de esta naturaleza, especialmente de mis hermanos en la Iglesia Católica? ¿Se dan cuenta ustedes? El Papa Benedicto estaba asumiendo esta crisis y diciendo ¿por qué hay que suponer que es de mala intención, que fue completamente una decisión maliciosa, antijudía? Entonces necesitamos encontrar un punto de acuerdo donde reconozcamos que efectivamente existen fuerzas que odian al Papa Francisco, que asumen que todo lo que él ha hecho es maligno. Hay
medios, blogs que presentan todas las decisiones del Papa Francisco como decisiones malas o malintencionadas, eso es verdad. Pero sus grandes defensores, como el periodista británico Austin Ivery, como el anterior director de la revista jesuita La Civiltà Católica, el sacerdote jesuita Antonio Spadaro, y otros defensores del Papa en los Estados Unidos, en América Latina, etc., no pueden caer en la ceguera de decir que constantemente el único problema es que los críticos del Papa lo denigran y crean confusión entre la gente. No puede haber la honestidad suficiente para admitir que algunas de las decisiones del pontificado, no necesariamente directamente del Papa Francisco, pero son su responsabilidad, han sido decisiones que auténticamente han causado confusión. Fiducia Supplicans no ha causado confusión. No ha tenido el cardenal Fernández que publicar una nota de prensa aclaratoria que es la mitad de larga de la Fiducia Supplicans, que suyo es bastante larga como pronunciamiento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. No podemos admitir que el nombramiento del arzobispo Vincenzo Paglia para la Pontificia Academia para la Vida ha sido catastrófica, que la ha llenado de abortistas, de ecologistas, de cosas que deberían ser propuestas por otros dicasterios y que otros dicasterios ya lo hacen. En vez de defender la vida, que se ha manifestado en el mejor de los casos ambiguo frente a la eutanasia, por ejemplo, o que ha destruido el Instituto Juan Pablo II para la Vida y la Familia, pulverizándolo y metiendo gente completamente incompetente y progresista e ignorante. No podemos admitir esas cosas, no podemos llegar a un consenso en que, mira, este teólogo te puede gustar, porque tú eres progresista, te puede gustar, pero mira lo que ha pasado, los miembros de la Academia para la Vida, que son respetables, les da vergüenza decir que son miembros de la Pontificia Academia para la Vida. Y el Instituto Juan Pablo II para la Vida y la Familia está en total destrucción, en caos. No tiene alumnos, no tiene cómo pagar los profesores, cuesta una fortuna porque ha perdido el prestigio y porque han surgido otras instituciones internacionales que la han reemplazado, que dicen, mira, ya no puedes estudiar vida y familia en el Instituto del Vaticano que lleva el nombre Juan Pablo II, entonces nosotros vamos a hacer un instituto. O estudian en los institutos alternativos relacionados a Juan Pablo II para la Vida y la Familia, como el que está en Washington, D.C., porque Paglia todavía no se ha atrevido a meterse con esos institutos. Y le recomiendo que no lo haga, porque sé cuál es la resistencia que está preparada contra él. Entonces, por lo menos en base a los hechos, en base a ver la crisis que se ha creado entre el episcopado mundial y el pontificado, cuando estamos justamente en el medio de un sínodo y otro sobre la sinodalidad, donde se supone que los obispos locales, las conferencias episcopales locales, no solamente deberían tomar decisiones para gobernar localmente, sino que deberían ser consultadas. ¿Cuál es la credibilidad ahora del gran proyecto del Papa Francisco? Les guste o no, es el gran proyecto del pontificado del Papa Francisco, redefinir la Iglesia en base a la sinodalidad. ¿Qué credibilidad tiene ahora? Entonces, no podemos ser los extremos. Yo no creo que sea posible sentarse con un tipo como Austin Ivery, por ejemplo, o como el padre Antonio Spadaro, o como Andrea Tornielli, el director editorial de Vatican News, y hacerles comprender que el pontificado ha cometido errores y ha contribuido a llevarnos a este punto de inflexión, a este impasse. Y existe confusión, existe tensión, y no podemos decir que la culpa es de los intratables del otro lado, de los tradicionalistas, de los extremos, de los que tienen dinero, de los supuestos católicos con dinero que han montado esta campaña, porque hay mucho más dinero defendiendo al Papa Francisco, muchísimo más que los católicos conservadores que tienen dinero y que lo invierten en proyectos católicos ortodoxos o conservadores. Tenemos que entender que acá hay un problema.
Y eso creo que es fundamental para la unidad de la Iglesia, que comencemos por ahí, por decir, muy bien, todos aquellos que están dispuestos, que son críticos del pontificado, pero que están dispuestos a aceptar que está mal juzgar las intenciones del Papa y asumir que todas son malintencionadas y destructivas y demoníacas. Y por otro lado, los defensores del pontificado del Papa Francisco, que están dispuestos a aceptar que se han cometido errores y que hay que ver una forma de apretar reinicio para que esto no termine mal para la Iglesia. Es una súplica, es una reflexión, es un pedido que lanzo al aire, no sé quién lo escuchará, pero con la esperanza de que prevalezca la sensatez, la caridad y el deseo de unidad de la Iglesia. Que tengas un buen día.